Vamos a estudiar Hechos 15. Conforme la iglesia iba creciendo, el pueblo gentil se fue haciendo grande y más significativo que el pueblo judío. Básicamente la iglesia estaba compuesta por judíos, prosélitos judíos y por gentiles. En el primer viaje, Bernabé y Pablo encontraron a los tres grupos, pero eran los prosélitos y los gentiles quienes más rápidamente creían. Los prosélitos judíos eran gentiles que asistían a las sinagogas para adorar a Dios, sin embargo, no se convertían formalmente al judaísmo. Les llamaba la atención el estilo de vida judío, la adoración en sábado y el monoteísmo. Estos tres aspectos eran una atracción fuerte para ellos, pero nunca quisieron circuncidarse. La circuncisión era para ellos una práctica repugnante y un obstáculo para hacerse judíos. Debido a esa situación, el capítulo de hoy nos presenta que un grupo de judíos convertidos al cristianismo, que tenían la inquietud de que los prosélitos y los gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo, debían circuncidarse. Así que se organizaron por iniciativa propia para ir a las ciudades gentiles a enseñar a los hermanos que se habían convertido al cristianismo y les decían, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, ustedes no se van a poder salvar. Al llegar a Antioquía de Siria, este grupo tuvo una gran discusión porque ahí estaba Bernabé y Pablo. Esto provocó que un grupo de hermanos, incluidos Pablo y Bernabé, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión. ¿Se necesitaba algo más que creer por fe para ser salvos? ¿La salvación solo era por la gracia o había que añadir otras obras para ser salvos? Esa era la cuestión que debía resolverse rápidamente. Pues se fueron a Jerusalén, y al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y también por los ancianos. Y entonces entraron inmediatamente a sesionar los apóstoles y los ancianos. Es importante notar que desde un principio la iglesia entendía cómo se tratan las cosas dentro del pueblo de Dios. El verso 4 habla de tres grupos que recibieron a Pablo y a Bernabé: la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Pero en el verso 6 nos menciona que al momento de sesionar había nada más que dos grupos, los apóstoles y los ancianos, la junta de iglesia, y el segmento iglesia quedó esperando la decisión tomada de dicha deliberación. Los versos 7 al 29 nos presentan los detalles sobre cómo se llevó a cabo la junta. Santiago, el hermano de Jesús, dirigió la reunión. Pedro dio argumentos a favor de predicar a los gentiles, porque así Dios se lo había ordenado a él con Cornelio, como vimos en el capítulo 10. Incluso recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, y de ninguna forma Dios pidió que fueran circuncidados previamente. Pedro concluye que la salvación era exclusivamente por gracia. Luego Pablo y Bernabé también hablaron y dieron un testimonio sobre cómo el éxito en su primer viaje misionero fue evidente. Y de ninguna forma Dios tampoco les dijo que debían circuncidar a quienes se estaban convirtiendo. Entonces tomó la palabra Santiago, quien compartió argumentos bíblicos sobre la importancia de evangelizar a los gentiles como una profecía dada a Amós muchos años antes que se debía cumplir, y ahora se estaba cumpliendo. Después Santiago propuso que se votara lo siguiente: que no se obligara a los gentiles a convertirse al judaísmo, sino que se abstuvieran de comidas que habían sido ya previamente ofrecidas a los ídolos, que no comieran carne de animales que hayan sido muertos ahogándolos, ya que la sangre bíblicamente es prohibida consumirse, y además se debería evitar las relaciones sexuales prohibidas por la ley. Este voto debería describirse y enviarse a todas las iglesias ya debidamente organizadas en Judea, Samaria, Siria y todas las provincias romanas donde ya se había diseminado la palabra del Señor. Mis hermanos, eso trajo mucho gozo a todos los convertidos a la fe, y produjo en los misioneros el deseo de continuar evangelizando con más fuerza. Pablo y Bernabé propusieron realizar su segundo viaje misionero, y ya habían otros también dispuestos a acompañarlos para abarcar más ciudades. Así que esto nunca se detuvo. Alabamos a Dios por la sabiduría que Él dio a nuestros dirigentes en la iglesia primitiva para tratar las cosas correctamente y con esmero. Y nos dejaron el ejemplo y la base sobre cómo se deliberan y se tratan las cosas ahora en la iglesia. Para mantener el orden y la armonía, no hay que dejar las cosas a conciencia de cada creyente para resolverlas. También nos enseñan que los problemas hay que resolverlos de raíz y rápidamente.
por el bien del pueblo de Dios. Esto permite que la obra siga y llegue a todos los corazones que desean salvación. Agradezcamos a Dios por su amor y su salvación que un día llegó a nuestro corazón.